EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. ¿Y por qué y cómo así que es Dios Trinidad? Pero perdón, antes Sí. de que llegues a Trinidad, porque siento que acá podemos responder otra y es, bueno, se revela a través de la historia y sabemos en un punto concreto en donde se reveló que estuvo Jesús en Israel y se reveló en el pueblo elegido. Hay una pregunta y es, ¿por qué eligió un pueblo? ¿Por qué no eligió el mundo entero? Si ellos fueron los elegidos, nosotros también o no. Muy bien, muy bien. Miren, la gran mayoría de las preguntas las responde es la historia. Eso decía un muchacho sabio que se llamaba Aristóteles. ¿Cómo es? La gran mayoría de las preguntas las responde ¿qué? También Aristóteles dio todo lo que sube baja. Pero miren, sobre esto de que la gran mayoría de las preguntas las responde la historia, es que a veces la pregunta la trasladamos del lugar y entonces queda fuera del lugar. Dios escogió a Israel y cuando nosotros decimos que Dios escogió a Israel y que es el pueblo elegido, entonces uno piensa, hombre, pero Dios cómo tiene tan mal gusto de escoger a los berracos judíos con currisquitos, con cosas así, esos negociantes como ellos solos peleando allá toda hora con los palestinos, que debió haber tenido mejor gusto haber escogido, por ejemplo, los paisas, ¿cierto? Si hubiera escogido los paisas, se hubiera ahorrado una serie de cosas, en fin, o haber escogido otros. En realidad Dios escoge lo que no es para que todos se sintieran incluidos. ¿A quién escogió? A un viejo de 80 y pico o 90 años, un tal Abraham, a una señora que no podía tener hijos. O sea, escoge lo que no es. Escoge lo que no es. ¿Para qué? Para que todos se sientan incluidos. No escogió el Imperio Romano, no escogió los griegos, no escogió todo. ¿Por qué? Porque es que yo no soy, para que no sintieran eso que siente el que hace la pregunta ahistórica. Para que no sintieran eso que el que hace la pregunta histórica. ¿Por qué escogí a aquel en vez de escogerme a mí? ¿Ya? O en vez de escoger a tal, en vez de escoger a tal. No. Escoge lo que no es para que todos nos sepamos incluidos en eso. Así como decir, ¿por qué creó a Adán primero y no me creó a mí? No, a todos nos ha creado, a todos nos ha llamado, a todos. Entonces, esa es la manera de Dios incluir, o sea, mostrar que Él es el que está detrás de eso. Vean, muchachos, sigamos con lo otro. Ustedes sí saben que hay unas cosas aquí que llaman los diplomados. Los diplomados aquí es para venir a hablar de estas cosas un poco más organizados y con cada uno de los temas, porque como ve, uno tiene, les dije, fue de las primeras cosas, el derecho y la obligación. No solo es un derecho, es una obligación de preguntar, pero ese derecho y esa obligación lo lleva a ir a que le respondan. Porque si Jesús empieza a responder, o la palabra empieza a responder, o ahí están las respuestas y uno dice, ay, oíste, pero de eso te oiremos después. Es que tal cosa, no, uno tiene que buscar, porque después es entonces donde lo van a manipular con cualquier tipo de respuesta. Entonces, voy un poquito hacia el misterio de Dios. Conocer pues a Dios como yo soy, esto que soy, un ser creado. ¿Qué significa un ser creado? Que yo no me hice a mí mismo, que yo no decidí cuándo nacer, que yo no escogí a mis papás, que yo no escogí dónde nacer, que yo no escogí tener esta forma. No, que alguien me hizo. Si quisiera decir alguien o algo, pero es simplemente lenguaje, alguien o algo me hizo, que yo provengo. Y entonces a eso de donde provengo, y no solo como persona, sino como humanidad
y como existencia es ante eso que es antes de mí y de quien provengo, de quien yo tengo que ser capaz de ponerme ante él y decirle, ¿de qué se trata esto? Eso es lo que llamo el anterior a, el otro con mayúscula, el anterior a, el que era y fuente de. Y no puedo caer en la ingenuidad del lenguaje, pura ingenuidad del lenguaje. No es que somos energía, no es que provenimos de la energía, es simple lenguaje equívoco. O sea que de la mera energía salió esta capacidad de conciencia y esta capacidad de preguntar sobre sí. ¿Qué digo cuando digo energía? No, inclusive lo que somos capaces de decir es, esto de ser consciente, esto de ser humano, no es simple fruto del azar. Tengo que ser capaz y mi racionalidad, el primer acto de mi conciencia y de mi racionalidad es ser capaz de ponerme ante el misterio. ¿Qué llamo misterio? Lo que me supera, lo que era antes que yo, lo que me permite el ser y decirle, ¿quién sos vos? Y darme cuenta de que yo puedo caer en el autoengaño de manipular quien sea Dios. Este muchacho Feuerbach, el maestro de Carlos Marx, dijo una palabra bien interesante. No fue que Dios nos haya creado a imagen y semejanza de Él, sino que nosotros creamos los dioses a imagen y semejanza de nosotros. Ese es el gran peligro, la idolatría. Le repito, entonces, el principio del ateísmo era ese. Entonces llegar a decir que no fue que, primero partir de unos supuestos y unas hipótesis de las cuales no voy a hablar ahora, y llegar a la conclusión de que entonces no fue que alguien, llamémoslo Dios, nos creó, sino que nosotros creamos los dioses conforme a nuestra imagen. Y efectivamente eso es lo que se llama ídolo. ¿Qué es ídolo? La creación de tus manos. Esas son, por ejemplo, las mitologías griegas. Entonces dan posibilidades de que Dios sea las tendencias humanas, la rabia, la guerra, o la belleza, o el amor, o mil cosas. Y entonces ese es el engaño en el que podemos caer delante de Dios. Mejor dicho, eso es el primer mandamiento. Y el segundo, amar, conocer al único Dios y no te hagas ídolos. Y van de la mano. ¿Qué son los ídolos? Que yo, en mi manera de pensar, en mi manera de sentir y en mis necesidades, proyecto y las pongo como dioses. No son meras imágenes. Es todas las imaginaciones que me hago sobre Dios. Hago una imaginación y la coloco allá. Este es Dios. Proyecto mi deseo y digo, este es Dios. Proyecto mi necesidad y digo, este es Dios. Ese es un ídolo, o sea, una construcción mía. Y entonces, ¿quién es Dios? Para conocer a Dios hay que ser capaz de dejar a Dios ser Dios. De dejar a Dios ser Dios. Y entonces que Él se revele. Yo puedo reflexionar sobre Dios y decir, debe existir ese man. Porque si yo existo, ese man tuvo que haber existido antes. Ese man debe ser muy poderoso. Ese man o esa energía que termina uno simplemente cambiándole el nombre, o esa tal cosa, o esa tal. Y entonces comienza uno a especular. Pero por eso ante Dios, por excelencia, el acto humano, sin perder la conciencia, sin perder la libertad, por el contrario, es atreverme a colocar ante el misterio libre y conscientemente y decirle, ¿quién sos vos? Por eso lo primero que hay que hacer para conocer a Dios es quitarse las sandalias. ¿Se acuerda Moisés? O sea, es quitarse uno el supuesto, lo que le da piso, sus seguridades, sus cosas, y descubrir que estoy en un campo distinto. Estoy en un campo distinto de cuando estoy haciendo matemáticas, estoy en un campo distinto de cuando estoy haciendo ingeniería,
Estoy en un campo distinto de cuando estoy haciendo cualquier saber humano, que simplemente lo que yo puedo tener es destrezas para decir, esto se hace así, compruébese así, experiméntese así, ta. Aquí estoy ante el misterio del que era, es y será. ¿Y qué puedo decirle? Quiero conocerte. Revélame quién eres. No quiero quedar en la trampa de mí, en las trampas de mis cosas. Quiero estar delante de ti y que tú te reveles. ¿Y cómo se revela Él? Entonces, en lo que decíamos, en la historia. Entonces uno lo va experimentando y de eso se trata esto, y por eso llamamos esto Sagradas Escrituras, porque es el contar del actuar de Dios en medio de la historia. El elegir, como dijimos, a Abraham, ¿ya? El ir formando en pueblo, el ir hablando a través de la racionalidad de los sabios, de la profecía, y en la plenitud de los tiempos, el hablar a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces en Jesucristo Dios nos ha revelado plenamente quién es Él. Él es Dios que se hace hombre para hablar nuestro lenguaje. Dios que se hace hombre para mirarnos cara a cara. Dios que se hace hombre para responder nuestras preguntas. Dios que se hace hombre para acompañarnos en la existencia. Por eso Él se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces en Él se revela ese misterio de Dios. Uno tiene que darse por autenticidad humana. Uno tiene que darse por autenticidad humana, al menos, óigame mona, uno tiene que darse por autenticidad humana al menos esta posibilidad en la oscuridad de la noche de la existencia. Atrévese a clamar, ¿quién sos vos? Si existís, revelate, mostrate. Vos sabes cómo soy yo. No te voy a decir que yo soy capaz de. El ser humano es capaz de muchas cosas. Pero para conocerlo a Él, el absolutamente otro y totalmente distinto, tiene que ser que Él se revele. Yo sobre Él puedo especular. Yo sobre Él puedo racionalizar. Yo sobre Él puedo hacer imágenes, quizás unas más acertadas, otras más cuestionables. Pero contemplar su ser, su rostro, solo es posible si Él me lo muestra. Y cuando Él lo muestra, inmediatamente ahí mismo se da uno cuenta que es Él. Entonces ahí es donde las Escrituras dicen, ¡pum! El ser humano cae postrado. O sea, reconoce lo que es ante el que es. Por eso hay una actitud muy interesante y una actitud muy equivocada. Una actitud muy equivocada que es la de soberbia, que es la de la prepotencia. Y una actitud muy interesante que es la que Jesús describe como la del niño. Entonces por eso Él dice, mire, es que ustedes, si no se hacen como niños otra vez, o sea, como niños en la capacidad de nacer de nuevo y dejarse crear, en la capacidad de asombro ante lo otro, en la capacidad de asombro ante el absolutamente Dios. Mira, Nicodemo, si no te haces como niño para nacer de nuevo, no sos incapaz de Dios. Se queda uno. Entonces por eso lo más lejano de Dios es la soberbia. Lo más lejano de Dios es la autosuficiencia. La soberbia y la autosuficiencia es muy distinto de la racionalidad libre y consciente. Es muy distinto, es muy distinto. La soberbia y todo esto es lo que lo hace a uno incapaz del misterio. Pero una persona capaz del asombro ante Dios, eso es lo que se llama un místico.